Continuamos aquí en el 10, le damos la bienvenida a nuestro abogado Fernando Loza, que nos acompaña el día de hoy para vamos a hablar de temas legales, señora. Así es que siéntese, por favor, quédese con nosotros y vamos a disfrutar de esta plática. Bienvenido, Fer. Fernando. Bienvenido. Gracias, siempre es un gusto estar aquí en casa y además para ayudar a la gente a que conozca sus derechos. A que se ¿De qué vamos a hablar hoy, Licenciado, Fer? hoy claro, mes del testamento, ¿verdad? Septiembre, claro. exactamente, Nico. Septiembre. Y este es el mes del testamento. Hoy vamos a hablar para todos los que nos ven en casa, pues cuáles son las ventajas, ¿no?, de tener un testamento, las implicaciones legales, qué es un testamento, ¿A ¿no? partir de qué momento también, no, Fer? Yo creo que ese es un punto muy importante porque yo creo que de repente la gente joven como nosotros nos sentimos intocables o sentimos que todavía a nosotros no nos corresponde hacer Ya un sé. testamento, ¿no? Entonces, bueno, también yo creo que nos falta un poquito de conocimiento sobre el tema, información y también saber que este tipo de documentos pues nos van a evitar muchos problemas familiares en un futuro, ¿no? También. Es correcto, Cintia. Principalmente yo creo que eso es lo más importante, que sepamos reconocer que un testamento no necesariamente implica que nos vayamos a morir, ¿no? Porque luego eso se piensa, es que yo ya que me vaya a morir, pero pues A mí me No, interesa, luego mira, dicen- a mí me interesa mucho el testamento, pero lo que me va a tocar del testamento. ¡Ay! Siento que eres de los que está peleado por No, los terrenos de la jamás, abuela. jamás, Por eso te señora. viniste allá de Argentina, No. ¿verdad? Te trajiste Porque ya todos no me los podían ver la terrenos. cara, claro. Siento que te trajo los papeles. Bueno, Imagínate. ¿cuál sería el primer paso para llevar a cabo un testamento, Fer? bueno, el primer paso es que se enteren en casa que un testamento se puede hacer a cualquier edad, siendo mayor de edad. Lo más recomendable, digo, la ley tiene varios supuestos para hacer un testamento. La que yo siempre les voy a recomendar es el testamento público abierto, que se hace a través de un notario público. Es el mejor, ¿por qué? Porque al ser un acto tan importante, un acto de la vida patrimonial de toda persona, para poder tomar la decisión de qué va a pasar con sus bienes para que después de su fallecimiento, pues entonces lo mejor es hacerlo ante un fedatario público, alguien que dé fe de lo que estamos haciendo. Entonces el testamento público abierto es la opción. Estamos en septiembre, mes del testamento, y gracias a los notarios este mes pues hacen un especial descuento. Un testamento va a oscilar desde los 5,000, 6,000 pesos hasta los 17,000 pesos. ¿Y de qué más o depende menos. el costo, Fer? Depende muchas veces en algunas notarías de lo que vayamos a decir en el testamento. O sea, el que más va a dejar va a pagar más, ¿o cómo? No, más bien hay dos figuras, ¿no?, muy importantes que deben de conocer ahí en casa. Una es el heredero universal, único. Si yo digo, voy a dejar todos mis bienes a mis hijos, entonces se entiende que voy a dejar todo lo que tengo a mis hijos en partes iguales. En partes iguales, ¿de claro. acuerdo? Pero, por ejemplo, si yo le digo al notario, voy a dejar mi rancho a Petra, y voy a dejar mi casa a Juan, y voy a dejar mi barco a Pedro, entonces esos se llaman legados, ¿no? Entonces muchas veces en las notarías incrementa el costo del testamento, depende de cuántos legados hagas. Ahora, todos los bienes, los que tengamos ahorita y los que vayamos a adquirir en un futuro, se puede mencionar que al momento en el que yo me muera, todos mis bienes que tenga en ese momento, pues van a pasar a las personas que yo decida. Entonces, eso puede variar el precio del testamento. Ahora, mes de septiembre, ¿por qué es el testamento? Bueno, porque todos los meses de septiembre las notarías hacen campañas para que el testamento pueda tener un costo accesible para toda la población, que oscilará en este año 2024 entre los 2,150 pesos y los 2,500. Wow, Guau. súper bien. Entonces yo creo que es una muy buena oportunidad Claro. para poder ir a una notaría de confianza Sí, sí, sí. y otorgar este testamento, no importa la edad que tenga. ¿Este Quedamos tranquilos. descuento quién lo otorga, Fer? Este descuento es una campaña que se hace
por conducto de las notarías públicas a través del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco. Ok. Y bueno, se hace en todo el país, no solamente aquí en Jalisco, pero Qué padre. esos son los precios que ahorita oscilan en el 2024 en el Estado de Jalisco. Claro, porque que va de 17,000 pesos a 2,500. Sí, claro. Imagínense todo lo que se pueden ahorrar. Pero justo como comentábamos al inicio, Fer, yo creo que hay un gran tema también en la parte emocional, ¿no? A veces los bienes no solamente representan la parte económica, Exacto. sino que los hijos obviamente quieren tener parte del patrimonio que dejan los padres. Entonces, cuando lamentablemente fallecen, empiezan estos pleitos, ¿no? Porque se tiene que decir, empiezan estos pleitos de, no, yo esto, yo el otro. Entonces, ¿qué La mejor vajilla de la forma? abuela, Exactamente. y que el sillón del abuelo. Todas ese tipo de Sí, cosas sí, quedan pasa, también ahí estipuladas en el testamento, Fer. Claro que sí. Definitivamente el otorgar testamento público abierto nos va a evitar que a futuro haya un conflicto de peleen. intereses entre los familiares. La ley dice que existen dos formas en que se abra una sucesión. Una sucesión pues es cuando una persona fallece y se transmiten los bienes a quienes resulten ser los herederos. Cuando no hay testamento. Pero cuando no hay testamento se llama sucesión legítima o sucesión legal, que es ¿qué vamos a hacer si no hay testamento? Lo que diga la ley. Y la ley siempre va a decir que van a excluirse los familiares más lejanos y van a incluirse los familiares más cercanos. O sea, en este caso, Entonces, los hijos. Primigeniamente los hijos, ¿no? ¿Y el esposo también? Pero dependerá ¿O la también, esposa? hay supuestos en los que la esposa puede heredar cuando sus bienes no igualen o superen a la masa hereditaria, que es el resultado de los bienes que haya tenido la persona en vida, puede entrar en la herencia. Pero a lo que vamos es, ¿qué es lo que queremos? Evitar que mis bienes se vayan a repartir conforme a lo que la ley expone. Y para eso es el testamento. El testamento es un acto unilateral, personalísimo. Entonces, al ser unilateral y personalísimo, quiere decir que solamente yo lo puedo hacer. Nadie lo puede hacer en mi nombre, no lo puede hacer un representante, no lo puede hacer un familiar. Solamente la persona que va a otorgar testamento va al notario público con su identificación oficial, su acta de nacimiento, y otorga el testamento de forma personal ante el notario público. Nadie entra con la persona. Nadie puede ni coaccionarlo, ni Claro. decirle, ni recomendarle. Oye, Fer, ¿y qué pasa nada. cuando la persona es un adulto mayor? Bueno, pues cuando es un adulto mayor, pues pasan dos cosas. Uno, que en algunas campañas hay un precio especial para las personas adultas mayores, y la otra es que una persona puede otorgar testamento siempre y cuando tenga capacidad jurídica de ejercicio, mayor de 18 años, y además Y esté en sus facultades y esté en también sus de poder facultades, decidir. ¿no? Ajá. Porque luego pasa también, ¿no? ¿Qué pudiera pasar? Una nulidad de un testamento. ¿Cuándo se nulifica un testamento? Cuando la persona no estuvo en su sano juicio para hacerlo, por ejemplo. Entonces, por eso el notario público se tiene que cerciorar de que esta persona reconoce y la realidad, ¿no? O sea, sabe quién es, sabe dónde está, sabe qué acto va a hacer, ¿no? Porque imagínense que luego llevan a la notaría a la persona adulta mayor, Claro. y le dicen, sí, tú ven, y el notario público le dice, viene a hacer un testamento. Oiga, a mí me dijeron que venía a hacer un poder. Entonces, si no sabe la persona, entonces el notario tiene la obligación, porque el notario es un experto en derecho, de asesorarle, de decirle cuáles son los Claro. alcances del acto que va a hacer y explicarle, ¿no? Y Fer, Para si qué la está persona ahí. no está en sus facultades o está enferma o no está en sus facultades mentales como para poder hacer el testamento, ¿qué pasa? ¿El testamento no se hace y pasa a sucesión directamente? Es correcto, Nico. Las personas que no pueden discernir la realidad, que tienen un impedimento, ya sea mental, o que no pueden realmente manifestar su voluntad por sí mismas, no pueden otorgar testamento. Entonces, esas personas, su sucesión en su caso será por las reglas de la ley. ¿Y cuáles son los perjuicios de la sucesión o cuáles son las complicaciones que viene a traer una sucesión diferente al testamento? Bueno, como lo decía, el testamento es un acto unilateral, o sea que es mío, y es en donde yo decido a quién le dejo mis bienes. ¿Cuál sería la diferencia? Pues cuando yo no decido a quién van mis bienes, la ley va a determinar el orden. Y entonces, según el orden, según los que comparezcan al juicio sucesorio, pues van a ser quienes tengan esos derechos. ¿Cuál sería el inconveniente? Que muchas veces pues los herederos se pelean, no están de acuerdo,
empiezan a tener esos conflictos y por eso luego vemos juicios sucesorios que dilatan 5 a 10 años, ¿no? Porque esto de Ese es el la problema. sucesión es un juicio, o sea, se va a un juicio, hay que poner, digamos, todas las partes tienen que presentar pruebas o cómo es esto. ¿Cómo es que se van los bienes? O directamente la ley lo da a los hijos por partes iguales y ahí se terminó todo. No, no es tan fácil como pudiera parecer. Cuando están de acuerdo es lo más sencillo, pero si no están de acuerdo, sí tendrán que, pues, proponer sus propios, digamos, cómo vamos a repartir la herencia. Se hace un inventario y un avalúo de los bienes. Y muchas veces si los herederos o incluso los legatarios, que son los que heredan a título particular, pues van a intervenir, ¿no?, en ese juicio. No necesariamente tiene que ser ante un juez. Si todos son mayores de edad y están de acuerdo, puede ser ante un notario público sin mayor dilación. Y lo más sencillo sería que otorgaran un testamento y que se hiciera ante notario público, ¿correcto? Porque de lo contrario, entonces sí tendrían que ir ante un juez y promover una sucesión que van a tener que llamar a todas las personas que se sientan con derecho y van a tener que exponer, ¿no?, cuál es el derecho que les asiste. Por eso la importancia de hacer un testamento. Y ojo, un testamento no solamente es para dejar bienes. En un testamento también podemos reconocer hijos, también podemos dejar asegurado, ¿verdad?, la manutención de una persona menor de edad, que se tiene que hacer en un testamento. Hasta de un perro han dejado testamento para mantener a un perro, digamos, o sea, dejarle Sí, todos sí los ha bienes. pasado. Sí ha Puede pasado, haber se han hecho mediáticos. condiciones, ¿no? Puede haber condiciones que el testador diga, voy a poner esta condición, ¿no? O sea, te vas a quedar con ciertos bienes, pero parte del dinero que hay en esta cuenta lo vas a utilizar para la manutención, ¿no?, de a lo mejor de un bien. En este caso, en México todavía se consideran a los animales como bienes. Entonces, puede ser la administración de mis bienes, en este caso los perros o los gatos. Y ahora sí te voy a preguntar, ¿qué es lo más barato? O sea, ¿es más barato hacer un testamento o es más barato ir a sucesión? En términos, digamos, de plazos largos, porque sabemos que a veces las sucesiones pueden ser tan costosas que hasta te cuestan una propiedad o te cuestan un terreno, solamente pagar la cuestión administrativa, ¿no? Sí, mira, Nico, digo, hay muy relativo, ¿no? Por ejemplo, un testamento, pues ya lo decimos, el mes de septiembre es económico. A final de cuentas, cuando llega a fallecer la persona, es cuando entonces cobra vida ese testamento. Exacto. Uno puede otorgar testamento, puede otorgar 10 testamentos. ¿Cuál es el válido? El último. Siempre va a ser válido el último que deje. Así yo tenga 15, así yo tenga 30, así luego hay cláusulas testamentarias cuando ciertas personas adquieren un bien, hay una cláusula que dice a quién se lo van a dejar en esa misma compraventa, pero yo puedo hacer que mi testamento invalide esa cláusula. Entonces, ¿qué es lo que va a perdurar? El último siempre. Se va a respetar mi voluntad y a final de cuentas, ahí en el mismo testamento yo voy a dejar quién va a ser el albacea. El albacea es la persona por ley encargada de administrar todos los bienes de la persona difunta, en tanto se hace la repartición y posterior adjudicación. Entonces, todo eso ya va a venir en el testamento, para lo cual, cuando llegue el fallecimiento de la persona, entonces el albacea, quien es el responsable de administrar los bienes, se va a encargar de llevar a cabo este proceso de sucesión, ya sea ante un notario público o ante la autoridad judicial, un juez. Ahora, ¿qué es lo caro o lo barato? Bueno, todo va a depender los honorarios que cobre el notario por llevar esa sucesión o los honorarios que cobre un abogado. En este caso, los abogados cobramos un porcentaje sobre la totalidad de los bienes que se van a repartir, ¿sí? Ok. Siempre es como un porcentaje. Ahí está, Fer, pues nos encantaría que antes de despedirnos le dieras una última recomendación a toda la gente que nos está viendo, que aprovechen este mes del testamento, ¿no?, para hacer todo lo que tengan que hacer. Claro que sí, bueno, no importa qué edad tengan, no importa si tienen bienes o no tienen bienes, cualquier persona puede disponer de los bienes al momento de su fallecimiento. Entonces yo les recomiendo a todos los que nos ven en casa, acérquense en septiembre a las notarías, a la notaría de su confianza, a la notaría de la recomendación del amigo o amiga, para que puedan otorgar su testamento de una manera económica, salven su patrimonio, decidan sobre todo ustedes mismos qué va a pasar con ese patrimonio el día de su fallecimiento y tengan esa seguridad jurídica. Y acérquense a un profesional en el derecho si tienen más dudas.
Muy bien, Fer. Y si queremos que alguien nos incluya en su testamento, también nos acercamos. También nos Que acertamos. nos incluyan a nosotros. Muchas gracias, gracias, Fernando. Fer. Licenciado Gracias. Fernando Loza con nosotros. Nos vamos a un corte y regresamos.